que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeña y al tú tocar me siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. Muy bien, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Siempre comparto con otras personas que cuando uno conoce la palabra de Dios o quiere conocer o buscar más de Dios, es un aprendizaje que no tiene techo, que no tiene límites. Siempre se va a seguir aprendiendo. Siempre, con un corazón humilde, tenemos la posibilidad de aprender de otros, ¿no? De conocer, de saber lo que otros pueden enseñarnos, ¿no? Así que es algo maravilloso. Y no hay nada que obstaculice que yo pueda conocer de Dios. No importa el momento, no importa en qué tiempo, siempre podemos aprender y conocer de las cosas de nuestro Señor y Salvador. Por eso quiero compartir con ustedes aprendiendo del Padre siempre. No importa, como recién les decía, nada. Siempre que tengamos la palabra de Dios ahí a mano, podemos seguir creciendo y aprendiendo de manera tal que podamos conocer a Dios e ir cambiando nuestras vidas y pudiendo ayudar a cambiar la vida de las personas. No quiere decir que en las personas y en nosotros todo esté mal. No, seguramente habrá cosas, ¿sí?, que tendremos que afianzar, cosas que tendremos que crecer, cosas que aprendimos ya y podemos compartir con los demás. Así que, como es imposible en un corto periodo aprender muchas cosas o enseñar muchas cosas, yo quiero en esta hora compartir 2 o 3 puntitos de lo que Dios puede, quiere o puede estar haciendo en este mismo tiempo en tu vida y en mi vida. Fíjense qué interesante que Jesús siempre hablaba por medio de parábolas. Las parábolas significa poner algo al lado de otra cosa. No un ejemplo, sino un paralelismo vendría a ser en el cual, o de esa manera, en la cual Jesús le enseñaba a sus discípulos. Por eso en el Nuevo Testamento, más que nada en los Evangelios, encontramos muchas enseñanzas por medio de parábolas. En el Antiguo Testamento, el Señor hablaba por medio de los profetas. Hoy también lo hace, pero hoy nosotros tenemos la posibilidad de la palabra, tenemos la posibilidad de los maestros, tenemos la posibilidad de pastores, de todas aquellas personas que se preparan para ayudarnos en el conocimiento de la palabra. Y claro, el maestro por excelencia es Jesucristo, pero por excelencia es Jesucristo y por lo tanto heredado del Padre. Entonces, allí en Jeremías 18, el Dios, Jehová, le dice a Jeremías, lo envía a un lugar para traer una enseñanza muy conocida que tiene que ver con el alfarero y la vasija. Dice la palabra de Dios en Jeremías 18 del 1 al 6, dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno.
Pero la vasija que estaba moldeando se le deslizó de las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, dice Jeremías, vino palabra del Señor a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿sí? Jeremías era profeta de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirmó Dios. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y es un mensaje actual para nosotros. Nosotros podemos ser barro en las manos de Dios para que nos moldee. Por eso el conocimiento, por eso el aprendizaje, por eso el aprender y crecer en la comunión, en el conocimiento de las verdades de Cristo, en la medida que tenemos la lectura de la palabra de Dios y absorbemos, recibimos permanentemente el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto, como siempre les digo, es algo íntimo. Vos podés recibir de uno o de otro, pero cuando uno profundiza en la palabra, busca en la palabra, para que cada mañana, cada día, venga una palabra de aprendizaje para poder aplicar a nuestras vidas. Aquí lo que está diciendo es que vivimos continuamente aprendiendo cosas nuevas cada día para el crecimiento y el andar diario de cada uno de nosotros. Si fallamos, si no entendimos, Dios insiste en darnos otra oportunidad, otro empezar de nuevo. Por eso el ejemplo dice que Jeremías vio allí con sus propios ojos cómo el alfarero estaba trabajando esa vasija, de pronto se les deslizó de la mano, se habrá caído. La cosa es que él decidió comenzar nuevamente a trabajar esa vasija, y Dios le enseñó al profeta para que a su vez el profeta le enseñara a la gente, al pueblo de Israel. ¿No podré hacer yo lo mismo? Si el alfarero se le rompió esa vasija que estaba construyendo con tanto entusiasmo, queriéndole darle la forma que él quería, y se le rompió, ¿no podrá Dios empezar de nosotros para darnos la forma que Él quiere en cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas? Y definitivamente el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo. En principio quiero compartir con ustedes que Dios quiere moldear nuestro carácter. Y quiero compartir con ustedes allí en Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo 5, versículo 1 al 14, una historia muy linda que tiene que ver con la vida de Naamán. Naamán era el jefe del ejército de Siria y tenía el respeto del rey, porque con él habían ganado muchas guerras y habían vencido muchos enemigos. Pero Naamán tenía una situación por aquel tiempo, que tenía lepra en su cuerpo. La historia cuenta, aquí en Segunda de Reyes capítulo 5, la historia cuenta que los sirios, cuando salieron a dar una vuelta por allí para cuidar su lugar, para cuidar la ciudad, encontraron una mujer israelita que la llevaron a la casa de Naamán, y era una sierva, o pasó a ser una de las siervas de la esposa de Naamán. Cuando ella vio que Naamán sufría tanto, dijo: si mi señor iría a Israel o al pueblo de Israel, el profeta de aquel lugar, que era Eliseo, lo sanaría. Así que cuando llegó eso a oídos de Naamán, dice que él fue ante el rey de Siria y le comentó. Por lo tanto, el rey de Siria
le dio una carta, dio dinero, monedas de plata, de oro, para que vaya a ver al rey de Israel. El rey de Israel no entendía nada cuando Naamán, el jefe del ejército, se les presentó diciéndole que esta mujer había comentado que había alguien que lo podía sanar. El jefe de Israel pensó, ¿sí?, sospechó que algo malo traía este hombre, pero llegó a oídos de Eliseo, y entonces Eliseo le dijo que lo trajera. Y aquí comienza la situación que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con que Dios moldeó, ¿sí?, el carácter de aquel hombre importante, jefe del ejército de Siria, pero también es aplicable a nuestras vidas. Naamán fue a ver a Eliseo, al profeta. En Segunda de Reyes 5, versículo 9 al 14, encontramos este relato. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado la vestidura, le envió este mensaje: ¿por qué está usted, su majestad, tan molesto? Mándeme usted a ese hombre, por Naamán, para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y su carro, toda su pompa, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero. Escuchen qué interesante, ¿no? Porque este era un hombre muy importante, era un militar de alto rango, y realmente cuando la gente ve esas cosas, siempre son bien recibidos. La gente, lo vemos en estos tiempos, queremos estar cerca de ese hombre importante. Al profeta Eliseo, sintetizándolo, no le importó demasiado. Ni siquiera salió a verlo. Y esto trajo enojo a Naamán. El relato dice que cuando Naamán fue a la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo le envió un mensajero y le dijo: ve, que le dijera a Naamán, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Fíjese qué interesante, queridos. Algo muy sencillo: andá 7 veces al agua, salí y vas a quedar limpio. Pero esto golpeó muy profundo en el orgullo de Naamán, como sabe pasar a nosotros, ¿sí? Muchas veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros, pero nos cuesta mucho la obediencia. A nosotros nos cuesta esperar. A nosotros nos cuesta que las cosas sean en otros tiempos y no en los nuestros. Cuando las cosas se dan como pensaban otros, pero no como yo pienso. ¿Cuánto nos cuesta? Y Dios quiere moldear, mis queridos, nuestro carácter. Fíjese cuál fue la reacción de aquel hombre tan importante, Naamán. Dice que cuando Eliseo, sin ir a verlo él, sino que mandó a otro que le dijera: metete 7 veces en el Jordán, una vez, otra vez, 7 veces, y luego saldrás y quedarás limpio. Dice que Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano yo quedaría sano de la lepra. ¿Sí? Eso era lo que él pensaba. ¿Cuántas veces vos pensás que voy a hacer así, así, así? Y cuando de pronto Dios quiere enseñarte algo y te lo cambia, ya viene el enojo y ya viene nuestro carácter por sobre las enseñanzas, no solo de Dios, sino de los demás. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Yo siempre digo lo mismo: si no estás dispuesto a obedecerle a un hombre, ¿le estarás dispuesto a obedecer a Dios? Si no estás dispuesto a lo que otros hombres te dicen, no lo que está mal, sino las enseñanzas cotidianas, diarias, ¿sí? ¿Estarás dispuesto a hacerle caso a Dios? A veces yo sufro rechazo cuando quiero enseñar algo. A veces sufro rechazo cuando quiero
por favor hace esto o hace aquello. ¿Sí? A mucha gente le cuesta, quieren hacerlo a su manera, no quiero que se metan en mi partecita, yo manejo esto así, yo siempre lo hizo así. Dios quiere moldear tu carácter. Naamán veía como ridículo lo que el profeta Eliseo le había dicho, así que se enfureció y se quiso ir y dijo: ¿acaso no me hubiese mojado allí o metido en algún río de Damasco y si me hubiese sanado y ya hubiese estado todo bien? Pero dice que él agarró todo lo que había traído para regalarle al profeta y demás, y cuando regresaba, en el versículo 13, dice: entonces los criados de Naamán se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Esto me apasiona, me llama la atención. A la gente le encantan las cosas difíciles. Parece que si fuera fácil, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿saben cuál es la autoridad del Evangelio? ¿Saben cuál es la autoridad de Cristo? La palabra. Solo di la palabra y le decían a Jesús: y mi siervo sanará. Solo di la palabra y sucederá esto. Si dices la palabra por fe, se moverá esto, aquello. No, pero nosotros nos enseñaron que hay que hacer aquello, que hay que tirar lo otro, que hay que caminar 200 kilómetros, que hay que vestirse de una manera, que hay que tener esto, que hay que hacer lo otro. Sin embargo, el Evangelio de Cristo es sencillo y la gente lo complica. Y muchas veces en esas complicaciones es cuando más nos cuesta obedecer. Simplemente andá, metete en el Jordán 7 veces, entrá, salí y serás sano. Y él no lo quiso aceptar. ¿Cuántas enseñanzas sencillas del Evangelio nosotros todavía la dejamos para cambiar otro día, más adelante? Sigue diciendo el relato en el versículo 14: así que Naamán le hizo caso, bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, Eliseo, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted, acepte los regalos del servidor. Y el profeta le dijo: no quiero nada, solamente que él, ese hombre importante, haya reconocido que hay un solo Dios, que no hay otro que pueda hacer lo que Dios hace. Dios quiere que aprendamos, que conozcamos de Él, que crezcamos en el aprendizaje de su palabra, aprendiendo del Padre siempre. Él quiere moldear tu vida y mi vida, quiere moldear específicamente mi carácter y el carácter tuyo. Para eso es necesario que las cosas las hagamos como Dios manda. ¿Vieron cuántas veces habrás dicho como Dios manda? Pero ¿sabés cómo Dios manda? Esa es la gran pregunta. ¿Sabés cómo Dios manda? ¿Cuántas veces renegás porque las cosas no se dan en su tiempo? Pero Dios dice que sus tiempos no son los mismos que los nuestros. Cuando no son como yo pensaba, a veces hasta oramos y le damos ideas a Dios de cómo tiene que obrar y cómo tiene que hacer las cosas. Dios, mi querido, mi querida, quiere moldear nuestro carácter. Quiere que yo y vos sigamos creciendo y aprendiendo para ser agradables a Dios, y quien le agrada a Dios le va a agradar a los hombres. No es al revés. En segundo lugar, quiero compartir con vos esto de aprendiendo del Padre siempre, en todo tiempo, que Dios prueba nuestra fe para que vayamos por cosas mayores. Te invito a que vayas a Génesis, al primer libro de la Biblia, sencillo, Génesis capítulo 22. Allí encontramos una historia, un relato, por supuesto verdadero, apasionante, que es la historia de Abraham y de su hijo, ¿sí? Que Dios le pide en un acto de fe, de confianza,
le pide a Abraham que entregue a su hijo. Realmente no paramos de crecer con Dios, ¿no? Cuando uno se entrega en sus manos y hace la voluntad de Dios. No tiene límites de crecimiento. Abraham había obedecido a Dios en muchas cosas, pero esta yo seguramente creo que fue la más difícil de su vida. Le había pedido a su hijo Isaac que lo sacrificara, era la manera de adorar de aquel tiempo. El relato de Génesis 22 dice que pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo. Pero yo quiero que vos prestes atención, porque cómo resalta el relato bíblico algo que es muy importantísimo, cosas que son muy importantes para que podamos ver realmente la prueba por la que pasó el padre de la fe, Abraham. Le dijo, Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. El único hijo que tiene y al que tanto amas. Y ve a la región de Moria, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y una vez más, dice, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña por el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Tremenda prueba tenía por delante Abraham, mis queridos. Ahora, en el versículo 4, dice otra cosa que a mí me impacta también. Dice que él caminó y al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Es decir, caminó 3 días. ¿Qué pasaría en tu vida y en mi vida 3 días con ese pensamiento de que voy a entregar a mi único hijo, al que tanto amo? ¿Cuántas cosas pasan por nuestra cabeza, mis queridos, sí, cuando tenemos que tomar una decisión de fe? Cuando realmente tenemos que decir, Señor, esto a mí me gusta, esto me costó muchísimo, no fue fácil lo que tengo que hacer, lo que hice, pero ahora tengo que decidir por lo que Dios me manda. ¿Cuánto nos cuesta? Pero la buena noticia, mi querido, es que en la obediencia está el crecimiento. En la obediencia a Dios está la bendición. Abraham sabía bien qué era lo que el Padre le había pedido, Dios, pero sin embargo, él decidió caminar un buen tiempo hasta que encontró el lugar donde iba a sacrificar a su amado, a su único hijo. Y hago hincapié en esto por las pruebas por las que muchas veces, ni comparable a Abraham, hemos pasado nosotros. Y hemos muchas veces decidido mal. Hemos preferido las cosas del mundo, hemos preferido las cosas que no tienen ningún valor y hemos deseado más eso que las cosas eternas que Dios nos promete. Sigue el relato, dice que al tercer día Abraham alzó los ojos a lo lejos y vio el lugar, y entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjense, una prueba tremenda de fe. ¿Saben cómo le llama Abraham? Adorar a Dios. Obedecer, mis queridos, es adorar a Dios. Adorar a Dios no es solo cantar, adorar a Dios no es solo decir palabras lindas, adorar es obedecer a Dios. Adorar es bendecir al prójimo. Adorar es cambiar nuestro carácter. Adorar es
no solamente a ser habladores, sino oidores y llevar a la práctica la palabra de Dios. No hablar, no solamente oír, sino llevar a la práctica la palabra de Dios. Que el Señor, mientras trabaja en nuestras vidas, nos llene de amor, de compasión por el prójimo. Dios nunca acusó a las personas, siempre las amó. Y es importante que de mí y de vos salga ese amor, fluya ese amor para los demás. Y Dios tiene esas cosas maravillosas preparadas para nosotros cuando nosotros aceptamos día a día los desafíos de fe. Creo que nunca nos habrá tocado un desafío tan grande como el de Abraham. Abraham no cuestionó nada. Él sabe, ¿sí?, que Dios tenía algo mayor para él. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Isaac ignoraba quién iba a hacer el sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó: Abraham, Abraham. Aquí estoy. Nuevamente respondió, como siempre, Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, le dijo el ángel, porque ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Tremendo. Dios proveerá. Cuando Dios nos permite que pasemos por prueba, recordad esta palabra: Dios proveerá. En todos los ámbitos. ¿Podés estar pensando en cosas materiales? Puede ser. Pero pensá en tu salud. Pensá en el diario vivir. Pensá en esta misma situación o en la situación que vos estás viviendo en este mismo momento. Si estás pasando por una prueba, hoy viene la buena noticia de parte de Dios. Dios proveerá para tus necesidades y para salir de este momento. Aprendiendo del Padre siempre. Yo y vos, si queremos esto, somos barro en manos del alfarero. Dios es el alfarero, yo y vos el barro, y quiere que seamos vasijas, quiere que seamos hombres y mujeres moldeados por el amor de nuestro Señor. Debemos aprender, mis queridos, a ser hombres y mujeres solidarios en este tiempo tan especial. Qué bueno que podamos aprender y dejarnos en este tiempo moldear nuestro carácter, dejar probar que Dios nos pruebe nuestra fe para mayores cosas, aprender a ser solidarios en este tiempo de tanta incertidumbre, ocuparnos de los demás, de ayudarlos en momentos tan difíciles. Cada vez que yo recuerdo que hay alguna persona en alguna situación, yo recuerdo, yo estuve en aquel lugar. No la condeno, no la maltrato. Digo, ¿qué podría ayudar? Yo estaba en aquella situación. Yo pasé por aquel lugar. Yo me equivoqué. Yo anduve en el pecado. Yo hoy tengo que darle la misma oportunidad que un día recibí de parte de Dios. Un día Dios me buscó. Alguien me acercó a Jesucristo para que pueda conocer a este Dios de amor que me declaró una vez que yo era su hijo y por lo tanto era heredero de todo lo que Él tenía
preparado para mí. En Éxodo 17, versículo 8, podemos ver la historia de Moisés, el líder, ¿sí?, de aquel tiempo. Éxodo 17, versículos 8. Dice que el pueblo, los amalecitas, el pueblo de Israel había acampado en Refidim, ¿sí? Una vez allí, el pueblo, como siempre, el pueblo de Israel quejándose, esta vez porque no tenían agua, una vez más, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? En vez de traernos aquí y que sufriéramos esto y pasáramos por esta otra situación. Aquel milagro en el que Moisés, ¿sí?, golpea la roca y de esa roca sale agua. Y una vez más, Dios, a través de el líder de Israel, suple las necesidades de aquel pueblo que tantas veces desobedecía. Realmente, aprendiendo a ser solidario tiene que ver con esta batalla que el pueblo de Israel lleva adelante. Dice que en Refidim, donde estaban acampando, fueron sitiados por los amalecitas, de manera que Moisés le dijo a Josué que escoja a alguno de los soldados de Israel y vaya a pelear, y que él se iba a subir a la cima de una colina con esa misma vara que el símbolo de poder, de autoridad que Dios le había dado y que Moisés usaba, se iba a poner allá arriba en la colina y iba a ver cómo él luchaba contra los amalecitas. El relato, queridos, cuenta que Moisés levantaba las manos en símbolo de victoria, que es lo que nosotros habitualmente hablamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos las manos en alto, todo va bien, estamos victoriosos, podemos ayudar a otros. Pero todo lo contrario ocurre cuando nuestras manos están caídas, ¿no? No tenemos fuerzas, estamos agotados, no queremos seguir adelante, necesitamos ayuda. Moisés levantaba las manos y dice que el pueblo de Israel, liderado por Josué, derrotaba a los amalecitas, pero como hombre se cansaba, ¿sí? Por lo tanto, Aarón y el otro Hur decidieron poner una piedra para que Moisés se sentara y uno de cada mano le levantaban las manos. Y así prevaleció y tuvo victoria Israel sobre los amalecitas. ¿Saben? Hoy más que nunca estamos necesitando ser solidarios. Dios nos creó para ser solidarios, para estar unos con otros, para ayudarnos, pero a veces el corazón egoísta, a veces el corazón de pensar en nosotros mismos y demás nos cuesta mucho. Por eso, aprendiendo del Señor siempre, este es un buen tiempo, mis queridos, para ser hombres y mujeres de Dios solidarios, como Dios nos manda que hagamos, ayudando a otros, no solamente en oración, sino también en acción, no solamente orando permanentemente por aquellos que están necesitando algo, aquellos que están pasando por alguna situación especial, sino también preguntando qué es lo que necesitas, qué es lo que nosotros podemos hacer. Estamos aprendiendo del Señor siempre, en todo tiempo, en todo momento, aprendiendo para que Dios moldee nuestro carácter, aprendiendo, probando nuestra fe, porque Dios tiene mayores cosas, y aprendiendo a ser solidarios. Que la paz de Dios esté en tu hogar en este tiempo. Que su misericordia se renueve cada día sobre tu vida, la vida de tu familia, para también nosotros recibir de la palabra permanentemente y poder seguir creciendo. Que el Señor moldee nuestras vidas a su imagen y semejanza. Que el Señor nos permita día a día, a través de las cosas que vivimos, probar nuestra fe y nosotros estar allí estables, diciendo: Señor, no interesa lo que estemos viviendo o lo que estamos pasando, mi fe, mi confianza, mi esperanza está puesta en ti.
Y porque tengo todos esos atributos de Dios para mí, yo voy a ser una persona solidaria, como alguna vez lo fueron conmigo, como Jesucristo lo fue conmigo, dando su vida en la cruz. Que el Señor te bendiga y recordá, yo y vos somos vasijas en manos de un alfarero. Él quiere darte una nueva forma, Él quiere sacar lo que está mal en nuestra vida y hacerlo de nuevo. ¿Se lo vas a permitir? Que Dios te bendiga. A veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto